TypeScript se perfila ser uno de los lenguajes de programación que en el menor tiempo posible ha alcanzado una popularidad muy grande. Pero vamos a responder la pregunta si realmente vale la pena aprender TypeScript o solamente te conviene aprender JavaScript. TypeScript es sin duda un nuevo paradigma en el tema de los lenguajes de programación, tanto que pues muchos desarrolladores, muchos proyectos están adoptando el lenguaje y habilitando la posibilidad de que puedas contribuir a nuevos proyectos utilizando TypeScript. De hecho, por ejemplo, runtimes como Deno, que venía a ser la competencia de Node.js, en un principio la característica que más sorprendía era que ya traía incluido TypeScript por defecto. Entonces podías utilizar tanto JavaScript como TypeScript para realizar tus aplicaciones. Pero realmente vale la pena aprender TypeScript. Es cierto eso que dicen de que es un lenguaje que es más fácil de aprender que JavaScript y que deberías estar adoptándolo en todos tus proyectos. Aquí vamos a contestar la pregunta. La respuesta sencilla sería que no. No necesitas a fuerzas aprender TypeScript para poder crear aplicaciones web modernas solamente con JavaScript. JavaScript al final es la base de TypeScript. Entonces, pues si eres muy bueno con JavaScript y si te sientes cómodo, no es que a fuerzas necesites aprender TypeScript, pero te voy a compartir algunas otras ideas sobre por qué sí deberías usarlo o por qué no deberías usarlo. Vamos a comenzar por las razones por las que no te recomendaría empezar a utilizar TypeScript. Especialmente si tú estás aprendiendo JavaScript, lo mejor que te recomendaría es que ahorita no aprendas TypeScript. Si estás en el camino de aprender solamente JavaScript, sigue por ese camino, porque uno de los problemas que te vas a encontrar al momento de empezar con TypeScript es que puedes llegar a asociar a TypeScript como el lenguaje de programación y a JavaScript como otro completamente diferente. Ciertamente, lo único que cambia entre JavaScript y TypeScript es la forma en la que manipulamos tipos de datos. Pero si solamente aprendes TypeScript, lo más probable es que te cases con ese lenguaje y no sepas utilizar JavaScript. Mucho de esto pasó, por ejemplo, con los desarrolladores que aprendieron jQuery antes de JavaScript. Por lo tanto, pues aprendieron como que a utilizar jQuery, la librería, pero cuando tenían que hacer algo propiamente con JavaScript solamente, pues se les hacía bastante difícil. Uno de los puntos que sobresalen cuando te mencionan TypeScript, pues es la facilidad que tiene el lenguaje para que lo aprendas, para que lo puedas utilizar. Aquí voy a un poco a discernir. La realidad es que si tú quieres aprender TypeScript, el core, o sea, lo más poderoso, las características más importantes de TypeScript, no es tan fácil de aprender. Sí conlleva una curva de aprendizaje bastante alta, sobre todo si vienes de lenguajes de programación en donde no hay tipado estricto, llámese JavaScript, Python o Kotlin. Son ejemplos de lenguajes en donde pues no necesitas declarar tipos de datos. Si tú vienes de un mundo de C#, de Java, de algún otro lenguaje en donde el tipado de datos es estricto y tienes, digamos, toda esta gama de posibilidades para utilizarlo en TypeScript, seguramente se te va a hacer mucho más fácil. ¿Por qué dicen que TypeScript es fácil de aprender? La realidad es que yo podría separar TypeScript en dos partes. La parte sencilla, es decir, en donde aprendes a crear tus primeras interfaces, aprendes a definir que una variable es de un cierto tipo, etc. Hasta ahí yo creo que esto es lo más fácil que vas a aprender de TypeScript. Esta parte sí es bastante sencilla y yo creo que es de las que prácticamente cualquier curso te enseña. Te enseña a crear tus interfaces, a definir tus tipos de datos y si acaso a poner opcionales en tipos de datos. Cuando pasamos al TypeScript avanzado ya vemos cosas como lo que está aquí en la imagen, en donde pues ya no es tan sencillo, sobre todo si no tienes, como les decía, esta experiencia previa de lenguajes de programación con tipado estricto, y puede ser un problema muy grande entender a principio qué es lo que significa todo esto. Entonces, ¿es TypeScript fácil de aprender? La realidad es que no es fácil de aprender. Es fácil con lo más sencillo, obviamente, pero si tú quieres adentrarte más al tema de TypeScript de forma profesional y incluyendo completamente todas las funcionalidades de tipos de datos que incluye, pues sí, es una curva de aprendizaje mucho más grande. Y la tercera razón por la que a lo mejor no deberías utilizar TypeScript en este momento es quizá porque tus aplicaciones o tus proyectos
no son tan complejos. ¿Qué es lo que provocaría que implementaras TypeScript o utilizaras el modo avanzado de TypeScript en tus proyectos? Pues que al ser proyectos no tan complejos, probablemente no le veas sentido o el beneficio al lenguaje de programación. Hay muchos que me dicen que para hacer alguna aplicación, como por ejemplo el de To-Dos, las tareas, un CRUD sencillo, pues se les hizo mucho más complicado utilizarlo en TypeScript por estar definiendo interfaces, tipos de datos, etcétera, a hacerlo con el JavaScript tradicional. Y la realidad es que pues es cierto. TypeScript está enfocado sobre todo, creo, a que pues si tus aplicaciones conllevan muchos tipos de datos, pues es ideal. Y entre más grande tu aplicación, se entiende mucho la diferencia o el beneficio de utilizar TypeScript. Si tus aplicaciones o proyectos, pues digamos, son sencillos, rápidos, no incluyen mucha lógica en el tratamiento de datos, lo más probable, pues sí, es que se te haga mucho más complicado implementar TypeScript en un proyecto sencillo que usarlo con JavaScript como lo tienes. Pero bueno, esas son las desventajas desde mi punto de vista de por qué no deberías utilizar TypeScript en este momento. ¿Cuáles son las razones por las que sí te conviene hacerlo? El primero y más importante, pues es que TypeScript está siendo adoptado por muchísima de la comunidad de JavaScript. Hoy en día creo que prácticamente puedes encontrar la mayoría de los proyectos más importantes en Internet sobre desarrollo web que soportan TypeScript. Como les decía, Deno, que es quizá uno de los proyectos más actuales que se estrenó en Internet así con bombo y platillo, pues hizo mucho ruido con esta funcionalidad de poder soportar directamente TypeScript de forma nativa. Sin embargo, pues no solamente es el único, hay muchísimos proyectos hoy actualmente, frameworks de desarrollo, librerías de testing, bundlers, etcétera, que soportan TypeScript. Entonces, no es una muy mala idea aprender TypeScript si lo que necesitas es conocer las últimas tendencias de qué es lo que se está utilizando, qué es lo que están empujando los desarrolladores populares o los famosos, o las mismas tendencias en el uso de lenguajes de programación. Entonces es muy buena idea en ese sentido aprender TypeScript. La segunda razón es un poco más técnica y es que si lo que tú necesitas es justamente hacer tus aplicaciones más robustas, que sean más entendibles para los desarrolladores, estás trabajando en un equipo y tu principal problema es la falta de coherencia que utiliza JavaScript a veces al momento de desarrollar aplicaciones, TypeScript es la solución perfecta a este tipo de problemas. Muchos desarrolladores comentan que pues prácticamente al momento de escribir código con TypeScript llegan a eliminar hasta el 80-90% de los errores que luego suceden al momento de la ejecución. Y ahora si nos apoyamos por ejemplo en temas de que Visual Studio Code soporta de forma nativa TypeScript y te ayuda mucho con el tema de la sintaxis y el tipado de las variables o de tus funciones, etcétera, pues se hace mucho más rápido el poder crear aplicaciones robustas sin estar preocupado porque a lo mejor TypeScript interpreta una variable que era número y la transformó a cadena, etcétera. Entonces ese tipo de errores los vamos a ir solucionando directamente mientras escribimos el código, que es digamos un paso antes de poder lanzar nuestra aplicación y que es algo que muchos desarrolladores agradecen incluso antes de sacarle todo el provecho a TypeScript, ya te está ayudando mucho a mejorar tu código. La tercera razón es que TypeScript implementa este paradigma orientado a objetos y muchas funcionalidades modernas que no necesariamente JavaScript está integrando de una forma mucho más rápida. Con TypeScript podemos ver, por ejemplo, en casos como Angular, cómo prácticamente el framework lo tienes que aprender a utilizar con TypeScript, porque de otra forma no le vas a poder sacar todo el provecho a nivel sintáctico y a nivel de estructuras de datos, el cómo está creado Angular. Entonces, mientras que sí puedes trabajar Angular con JavaScript solamente, pues se hace mucho más difícil, o puede ser que la implementación simplemente con TypeScript sea mucho más sencilla y legible. Este es solamente un ejemplo, pero por ejemplo también React está muy bien integrado con TypeScript. Entonces, si lo que tú estás buscando es pues sacar provecho de todas estas tecnologías a su máximo nivel, muchas de ellas en el futuro van a seguir implementando TypeScript y digamos a unir más estas dos tecnologías, tanto los frameworks como el lenguaje de programación,
para que puedas crear aplicaciones mucho más poderosas. Y obviamente la última razón es que conforme sube la popularidad de este lenguaje de programación, pues evidentemente las empresas, las fábricas de software, empresas como Microsoft, van a seguir requiriendo que los próximos ingenieros de software pues sepan TypeScript. No va a ser nada más que aprendas o sepas C, C++, C# y JavaScript, sino que también eventualmente va a haber oportunidades laborales mucho más importantes para el tema de TypeScript. Entonces, de una vez hay que irnos preparando porque eventualmente este paso de que sea un requerimiento para poder encontrar un trabajo, yo creo que se va a acercar mucho al siguiente año, máximo en 2 años. Pero bueno, esas son las razones que yo encontré por las que no deberías utilizar TypeScript o por las que sí deberías utilizar TypeScript. ¿Cuál es la razón por la que tú recomendarías utilizar TypeScript o solamente JavaScript? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Me gustaría que me dejaras tu comentario platicándome cómo has trabajado con TypeScript. Si no has trabajado con él, pero has escuchado opiniones, buenas o malas, ¿qué te parece? ¿Ya lo has usado? ¿Cuál es tu opinión? ¿Lo seguirías utilizando? ¿Crees que realmente está tomando relevancia en el mundo de desarrollo web? Y si es así, pues, ¿qué consejo le darías a aquellos que todavía están dudosos de escoger este lenguaje para poder seguir desarrollando aplicaciones web? Si les gustó este video, los invito a que me regalen un like, que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para seguir recibiendo videos como este. Y bueno, developers, si no hay nada más, nos vemos la próxima.